¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están? Gloria a Dios. Bueno, vamos a abrir la Biblia en Santiago. Vamos a leer Santiago, capítulo 1. Vamos a tocar un tema hoy muy especial. Capítulo 4 es cómo los apóstoles o cómo la iglesia del Nuevo Testamento trató la santidad y la consagración para los nuevos convertidos. Escuche esto. Cómo la iglesia primitiva, o cuando hablo de iglesia primitiva, es los apóstoles enseñaron a los nuevos convertidos, a los que llegaban a Cristo, cómo los apóstoles le enseñaron la santidad y la consagración. Teniendo en cuenta, vamos a leer el texto, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís, dígalo duro, y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Versículo 4. Oh almas que, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo ¿de quién? Enemigo de Dios. Cuando los apóstoles predicaron, ellos le predicaron, especialmente Pablo le predicó a una comunidad que se conocía como los gentiles. ¿Cómo se conocía? ¿Como los qué? Gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Le voy a decir así bien, como organizadito. Los gentiles éramos nosotros, los que vivíamos fuera de Israel. Todo el que naciera fuera de Israel era catalogado como un gentil. El único que era tenido como hijos de Dios eran los que nacían en Israel, o los israelitas o los hebreos, porque los hebreos eran conocidos como el pueblo de Dios, y de ahí para afuera de Israel todos eran ¿qué? Gentiles, paganos que tenían diferentes dioses, costumbres, culturas, apegos, tradiciones, tenían vicios, tenían formas de ser impresionantemente cosas negativas. Practicaban cosas que en la Biblia judía, que era el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia se conocen como el Pentateuco. Entonces ahí había una ley que les decía esto no, y el pueblo hebreo tenía que vivir en una ley donde cosas que no practicaban, aunque muchos lo practicaban. Pero el pueblo que no era judío o no era hebreo era un pueblo sin ley. Vivían en una ley que es la ley del mundo, la ley pagana.
consagrados a dioses, a ritos. La fornicación era normal, adulterar también, matar y hacer muchas cosas que no estaban en la línea conectado con Dios. Entonces los apóstoles le predican a este tipo de personas y ellos comenzaron a tratar con el pueblo, tanto ya judíos como no judíos, para llevarlos a un nivel o a un comportamiento que agradara a Dios. De ahí viene la palabra santidad. Apunte esto: santidad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, significa apartado para Dios. ¿Qué significa? Santidad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tanto para judíos como para gentiles, era el mismo significado: apartado para Dios. Y la palabra santidad y consagración significa dedicado a Dios. ¿Dedicado a quién? A Dios. Separado para Dios. ¿De qué se separaban? Por eso es que santidad significa separado de Dios. Es de dónde se separaban y de qué se separaban. Se separaban del pecado. ¿De qué se separaban? Ellos se separaban del pecado y se juntaban con Dios para ser uno con Dios. Por eso cuando una persona viene a Cristo, se conoce como alguien que es separado del mundo para que viva para Dios o para Cristo. En Efesios habla de que nosotros éramos tinieblas y que somos salvos estando nosotros habiendo estado muertos en pecados. Efesios 2:1, quiero que lo miremos, que estábamos muertos al pecado, por el pecado, y Cristo nos saca de la muerte espiritual y nos trae a la vida espiritual. Nos separó de la muerte y nos trae a la vida. Nos separó de las tinieblas y nos trae la luz. Eso se llama santidad, apartado para Dios. En este versículo dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos. ¿Cómo estábamos? ¿Cómo estábamos? Muertos. ¿En qué? En vuestros delitos y en vuestros pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de ¿qué? Siguiendo la corriente de este mundo. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿De dónde nos separó? De la corriente del mundo, de las corrientes del mundo. Corríamos con ellos, ahora ya no corremos con ellos, corremos con Cristo. ¿Qué significa eso? Santidad. Eso se llama separado o apartado. Entonces aquí dice: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia, entre los cuales también todos ¿qué? Nosotros vivimos ¿en cuál tiempo? En otro tiempo. ¿Están leyendo? Vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, diga conmigo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aunque estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Esto es santidad. Santidad, entonces ya no andamos en el pecado. Fuimos separados del pecado. La santidad es la obra de Dios en el creyente. Pero el creyente tiene la responsabilidad de vivir conforme a la voluntad de Dios. Vuelvo a repetir. Jesús o Dios, por la gracia del Señor, siendo nosotros ignorantes, que vivíamos en el pecado y en delitos, en nuestros errores carnales, tradicionales, cometiendo cantidades de actos vergonzosos, el Señor nos toma de allá y nos pone acá en otro lado. Él hace la primera obra. Se llama la obra redentora. También se conoce la obra de salvación. Nos salvó. Como cuando alguien se está ahogando en un mar o en un río y clama, y el salvavidas viene y lo toma de la manito y lo saca a la orilla y lo revive. Eso se llama lo salvó. ¿De qué? De ahogarse. Ahora, no puede ser que el que fue salvo de ahogarse vaya y se tire otra vez allá al mar o al océano o se tire al charco, al hueco que está lleno de agua, que no sabe nadar la persona, se tira y pues diga, otra vez venga y sálveme. No, ya fuimos salvos una vez. Ahora necesitamos mantener, ya uno es el que tiene que mantener de la orilla para acá, para atrás. Ya no puede echar otra vez para allá donde lo sacó el Señor. Así que ya la voluntad de Dios es que nosotros andemos como es digno, que andemos como Jesús nos enseña y que adquiramos la doctrina o la palabra que el Rey de los cielos o Jesús nos da. Que ya nosotros seamos discípulos de Cristo, aprendiendo las enseñanzas de nuestro Salvador y no justificando nuestra carne como hombres ignorantes, sino justificando la obra de Dios que nos justificó, y no haciéndonos esclavos otra vez de donde el Cristo nos liberó. Ya le toca a uno comenzar a depender del poder de Dios para mantener esa liberación que un día realmente el Señor hizo en la vida de uno. Por eso Dios, cuando Dios libera a una persona de la esclavitud del pecado, Dios le da una palabra. Y la palabra que Dios le da a todo el liberado es: sea santo como yo soy santo. ¿Cómo es que es? Usted y yo tenemos que ser santos como Él lo es. ¿Y de dónde vamos nosotros a sacar esa capacidad? La capacidad viene del Espíritu de Dios para darnos las armas espirituales, para darnos las habilidades espirituales suficientes para mantenernos libres del pecado y no justificar el pecado como un acto que uno practique en el mismo nombre del Señor. ¿Cómo es en el mismo nombre del Señor? Cuando alguien dice: no, es que si yo peco, Dios me perdona. No, Dios sí le perdona, pero no es justo que uno se maltrate uno mismo y se dañe, sabiendo que el veneno hace daño. Uno se tome una copa de veneno, o que uno sabe
como dice la Biblia, uno sabe si el león está allá afuera. ¿Y yo para qué voy a salir si sé que me va a devorar? Y si yo sé que vengo del mundo, yo tengo que guardarme para Jesús, adorando al Señor, para que no, el enemigo no tome ventaja. Y debo de huir del pecado. Cada cristiano tiene la gran responsabilidad, escúcheme, de huir, ni siquiera de enfrentarlo. Él necesita huir del pecado, huir de la tentación, huir. Porque hay uno que dice, no, que yo tengo mucho poder. No, tiene que salir. Tiene que ¿qué? Salir del pecado, huir. Entonces vamos a leer 2 de Corintios capítulo 6. Del trabajo tan grande que hay que hacer con el corazón. Y 6, vamos a leer capítulo 6, el versículo 17. ¿Qué dice? Imagínense este versículo 17, dice: por lo cual le está hablando a los consagrados, a los que van conociendo del Señor. Le está diciendo: usted ya conoce al Señor, usted debe de comenzar a huir, a salir de en medio de ellos. Es que el que anda en la miel, algo se le pega. Si uno fue liberado de la fornicación, pero sigue andando con los que les gusta fornicar, termina fornicando de nuevo. Si una persona salió de la droga, pero sigue caminando después de que fue liberado, sigue caminando con el marihuanero, con el periquero, con el que le gusta la cerveza, con el que le gusta el ron, termina tarde o temprano haciendo lo mismo. Porque está ignorando la obra del diablo, pero también está ignorando la obra que Dios hizo en él, y tentando a Dios. Y Dios dice: Dios no puede ser tentado, y no puede uno tomar el nombre del Señor en vano. Si Dios lo liberó a uno, no es que uno le ayude a Dios, es que uno tiene que tomar ya la rienda de su propia voluntad para poder someterse a la voluntad de Dios. En este versículo habla: por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis. Lean lo que dice: no toquéis lo inmundo, y yo te recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Y ahora le dice: mira, hay tantas promesas hermosas y camina a la santidad. Si usted huye del pecado, ¿y qué es pecado? Hay muchos tipos de pecado, pero especialmente hay unos que tienen que ver con la carne: fornicación, adulterio, idolatría, hechicería, que son cosas muy con la carne, que son muy conectados con la carne. Por eso es que al comportamiento de conexión de carne, Dios le dice: huya de ese ambiente. Tienes que huir de ese ambiente, tienes que correr, como lo hizo José. Cuando tú te lees la Biblia en Génesis, dice que José fue tentado por la esposa de Potifar, y a José le tocó correr. Pero dicen que es mejor correr y vivir, y no darse de muy guapo, de muy poderoso, y quedarse allí y morir. En el capítulo 6, para mirar algo de que hay que huir, en el capítulo 6, versículo 14, habla del yugo desigual. ¿Qué es un yugo desigual? De un ya salvo, de un ganado para el Señor, uniéndose en fornicación o uniéndose en idolatría,
que está en contra de la ley espiritual, de la ley moral. Entonces uno tiene que identificar, no es un tema de religión, es un tema de llamado. Dios te llamó, y si te llamó como sacerdote, hay que responderle a Dios como sacerdotes para ofrecerle a Dios ofrendas de amor, para ofrecerle a Dios un corazón, un culto agradable, para ofrecerle a Dios como sacerdote una adoración que sea santa, una adoración limpia, una adoración que salga de labios puros. En este versículo dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Los de fuera de Israel eran llamados incrédulos. ¿Y qué es incrédulo? Es catalogado como alguien que está fuera de la cultura de los creyentes, que nada tiene que ver con la naturaleza espiritual, porque cada uno busca lo suyo. El que es espiritual se tiene que acomodar a un nido espiritual, a una casa espiritual. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno llega a Cristo, tiene que ir rompiendo con las relaciones mundanas, con las relaciones viejas, y comenzar a crear una nueva cultura y mejorar la cultura espiritual y purificar tanto la vida de uno para que las generaciones que vengan sean purificadas, y así poder tener un historial o un árbol genealógico cambiado completamente según el estilo viejo. ¿Qué es el árbol genealógico? El árbol genealógico es como decir los apellidos, crear un nuevo apellido. Mire esto. Entonces dice: porque ¿qué compañerismo tiene la qué? La justicia con la injusticia. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois, dígalo duro, ¿sois qué? Del Dios viviente, como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y luego dice: por lo cual salid de en medio de ellos, dice el Señor, apartados, no toquéis lo inmundo. Cuando un hombre se da la tarea, fue liberado, una mujer liberada, viene a los pies de Cristo, tiene que comenzar a guardar su corazón, guardar su integridad y su testimonio para Dios, porque fue apartado para Dios. No fue tanto apartado para la iglesia, fue apartado para Dios. La iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros, que nos conocemos como el cuerpo de Cristo. Entonces no es que la iglesia o no es que la congregación exige un cambio, no, es que por habitar en el cuerpo de Cristo exige un cambio. ¿Cuánto me oyen? O sea, es como decir: para entrar a ser parte de un club, usted necesita una credencial, una membresía. Y para ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, uno también, ya Dios dijo: venga, que te hago parte del cuerpo de Cristo, te hago parte de la iglesia, usted ya es libre del pecado, ahora camine como es. Ya usted está certificado, la certificación es Cristo. Ahora no se desprenda. ¿Por qué? Porque la santificación, la santidad y la santificación trae los recursos celestiales. Una persona que esté metido con Dios no es lo mismo que alguien que no esté metido con Dios. No es lo mismo una persona que renuncia a la fornicación, al adulterio, o alguien que todavía está en la iglesia pero sigue fornicando y adulterando. Claro, Dios tendrá misericordia, viene a la iglesia, a la congregación, y Dios tiene misericordia, pero la persona ya tiene que entender que necesita crear los nuevos hábitos. Porque yo puedo decir, alguien dice: yo, Dios mío, bendíceme. El Señor dice: pero venga, te quiero bendecir, pero ¿cómo está tu corazón? Porque ¿de qué sirve Dios bendecir a una persona pero su corazón está lejos de Él? Una cosa es caer en el pecado,
Una cosa es pecar y otra cosa es caer en el pecado. Una persona, bueno, puede por una salida en cualquier momento dijo una mentira y se equivocó o cometió un error. Pero otra cosa es cuando planea la maldad. Ahí no cayó, ahí planeó. Caer es un error, es un accidente. Caer es un accidente. Una persona va en la calle, tropezó contra una piedra, metió los pies en un hueco, ¡plum!, se cayó. Un accidente. Pero ya hay actos pecaminosos que no son caídas, accidentes, son planeaciones. Como cuando alguien se va para un motel a motelear y se va con un hombre que no es su esposo. A eso se le llama adulterio, fornicación. ¿Por qué la Biblia lo nombra tanto? Y una de las grandes debilidades del hombre es la carne. Es la carne. ¿Por qué es que se ora y se ayuna? No es para lograr más santidad. Se ora y se ayuna para doblegar la carne. No es ni siquiera ni se ora ni se ayuna para que Dios le escuche. Se ora y se ayuna para que la carne no coja ventaja. En 2 Corintios capítulo 7 verso 1, miren lo que dice. Estamos hablando, ¿de qué estamos hablando? De la santidad y la consagración ministrada por los apóstoles. Por eso si alguien tiene algo para decir, vaya, dígaselo a los apóstoles. Ellos fueron los que, inspirados por el Espíritu Santo, lo escribieron. Yo digo lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia en el 1? Así que, amados, puesto que tenemos tales, ¿qué tenemos? Promesas. Limpiémonos de toda contaminación. ¿De qué? Contaminación. Se contaminó de carne y de espíritu, perfeccionando las que la santidad y el temor de Dios. Son cosas que uno de pronto ignora, pero Dios anhela celosamente a sus hijos y los quiere, como dice la Biblia, como una gallina ama a sus pollitos y los mete debajo de sus alas, los cuida, los alimenta, los protege, los sostiene. Así Dios ama a su pueblo, a su iglesia. Y la iglesia no debe de salirse de la cobertura del Espíritu de Dios, porque si la iglesia mantiene con la cobertura de Dios, hay promesas espectaculares. Y la promesa es: yo estaré contigo, yo seré tu Dios. Así dice, esta es la promesa. Aquí dice que tenemos muchas promesas. Dios nos promete y dice: yo estoy contigo. Usted es templo del Dios vivo. Hoy en el corre-corre andamos más entretenidos en tantas cosas que el ojo a la santidad no se le pone. Porque es un tema muy escandaloso. Porque en su naturaleza el hombre quiere vivir como quiere. El hombre es un hombre especial para vivir sin reglas. Y cuando le ponen reglas, no le gusta. Porque las reglas no alimentan el ego, el orgullo. Las reglas quebrantan el ego, el orgullo. El hombre es destruido a través de las reglas. Y Dios quiere un pueblo que se humilla. Porque por eso el Señor dice: si mi pueblo se humillara. Dice creo que es segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14. ¿Cierto? Habla del pueblo humillado que confiesa su pecado y Dios la perdona
Segundo libro de Crónicas 7:1, 7:14. Y Dios lo perdona y le sana, lo sana completamente. Miren lo que dice, ya vamos a leerlo. ¿Qué dice? Si mi pueblo, si se humillare mi pueblo. ¿Qué es? ¿Qué hizo Jesús en el Getsemaní? Se humilló. Él reconoció que no podía con su carne. ¿Sabe por qué nosotros más cedemos al pecado y nos dejamos llevar por esta carne? Porque creemos que la podemos dominar, que somos capaces, que somos grandes, que ya sabemos, que somos inteligentes, que somos sabios. No es así. No es así, aunque Dios ha sido tan bueno y algo de su sabiduría nos ha entregado y algo de su ciencia ha puesto en nuestro ser. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Que el necio se cree sabio en su propia opinión y que esa conducta lo lleva a ser vulnerable y afectado por su propia carne, de tal forma que el hombre viene a alejarse de Dios en la justificación de su capacidad. Y cuando yo leo la Biblia, dice, no es que seamos capaces, dice la Escritura, es que la capacidad que nosotros tenemos, si somos capaces de algo, es porque la capacidad viene de Dios. Y esa capacidad viene de Dios porque tenemos una dependencia de Dios. Y en la carne somos incompetentes, pero en el espíritu que busca a Dios nos convertimos en competentes, pero competentes en el espíritu, es que somos capaces por Él. No para que nos salgamos del círculo de la gracia o de la protección de Él, sino que mantengamos cuidando la cobertura que Dios nos ha dado. Entonces no vamos a tener cristianos derrotados, no vamos a tener cristianos fracasados, vamos a tener cristianos más que vencedores. Ahí es donde viene la victoria. En este versículo que leemos dice, si se humillare, ¿qué? Mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. A mí me gusta Jesús. Hizo todo, se humilló, invocó el nombre del Señor, oró, buscó el rostro de Dios, se convirtió en su malo camino, no tenía malos caminos, pero vino a Dios como si fuese un pecador, aunque no tenía pecado, sin mancha, sin contaminación y sin arruga. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se humilló hasta lo sumo. Escuche, se humilló hasta lo sumo y aprendió obediencia porque se humilló y oró al Padre con lágrimas y sudor. Jesús, siendo un santo en su totalidad, nacido de una virgen, concebido por el Dios eterno, sin haber participado hombre en su nacimiento, engendrado por el mismo Espíritu Santo, pero se comportó como si fuese un grande pecador, que dependía totalmente de Dios. Por eso Jesús le dijo, cuando María la pecadora, se arrodilla ante Jesús y con sus lágrimas lavaba los pies y con su cabello los enjugaba, y el levita o el sacerdote que estaba allí dice, si este fuese un santo, un profeta, sabría quién es esta mujer, una pecadora. Y Jesús le dijo, mire, ¿usted sabe por qué esta señora está llorando? ¿Usted sabe por qué esta señora me está aquí en esta condición en que está? ¿Por qué? Porque el que mucho peca, mucho se le perdona. Y al que mucho se le perdona, a ese mucho ama. Y esta señora está aquí porque tenía mucho pecado y vino y se humilla, y ella se entrega, confiesa su pecado
Y por ese perdón de pecados que ella siente, me ama, ella está llorando, es porque me ama, es porque siente la liberación de su alma y siente que el pecado verdaderamente se fue de su corazón. Se humilló. Y Jesús fue lo mismo. Jesús parecía como porque él tomó el pecado de todo el mundo, pero él le trabajaba como si fuese un ser humano del máximo pecador, que puede buscar a Dios, que tiene una dependencia total de Dios, que no hace alardes de dones, ni de talentos, ni de ministerios, ni de plata, ni de oro, ni de cosas armadas o creadas para decir, voy suave con Dios. Él no se justificó. Cuando yo veo la Biblia, dice que él fue en Getsemaní, en Marcos 14. Jesús le dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, les digo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Estoy muy triste, estoy triste. Estoy con un dolor en mi alma profundo. Profundamente siento que me muero. Quédense aquí mientras tanto que yo voy y oro. ¿Y sabe qué? Jesús se fue a orar, como si fuese alguien tan necesitado del Padre como el más débil del mundo. A veces uno se siente tan poderoso, vive solamente de sacar pecho. Inconscientemente se está pisoteando uno mismo la bendición, porque Dios al soberbio lo mira de lejos y al humilde de cerca. Y les digo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Espérenme aquí, quedaos aquí y velen y oren ustedes también. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra. Se postró. Ay, ¿yo por qué me voy a postrar en tierra? ¿He escuchado eso? ¿Y yo por qué me tengo que arrodillar? ¿Y yo por qué tengo que llorar? ¿Y yo por qué tengo? Si uno de hombre no se humilla, ¿cuándo se va a humillar? Si en su carne no se humilla, ¿cuándo nos vamos a humillar? El que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible. Mira, Jesús habla y dice, Señor, si es posible. Bueno, Señor, él no le reclamó diciendo, Señor, lo hace o lo hace. No. La santidad nos lleva a buscar caminar en la voluntad de Dios, aunque no me guste. Aunque lo que Dios me lleve a hacer yo no lo apruebe. A Dios no le importa un corazón que esté totalmente ajeno de Él. ¿De qué sirve si el hombre en su carne vive sin Dios, aunque esté en la iglesia? Por eso cuando venimos a la iglesia es el momento más oportuno para decirle, Señor, yo te quiero de verdad conocer. Y comenzar a dar los pasos que Dios nos va indicando para poder ver el crecimiento, y el respaldo mismo de Dios va a venir. Pero no defender una actitud negativa, no defender una posición errada. Como está hoy en día, están peleando por izquierda, derecha, medio, centro, alto, bajo. Y yo digo, ay, Dios mío, bendito. Eso no nos da a nosotros. En este momento tenemos que orar por Colombia y estar unidos. A mí no me importa. Cuando usted le pregunten, ¿usted por quién votó? No diga, porque acuérdese que el voto fue secreto. Diga, no, yo voté. Por quien haya votado, bueno,
Lo que me interesa es que usted y yo seamos hermanos, que seamos amigos, que construyamos el país, que no nos peleemos, que tomemos café con buñuelos juntos y sonriamos de nuevo. No importa si de dónde corriente va o para dónde corriente viene, ni hablemos de eso. Pero yéndose un poco, dice el apóstol en tierra, y oró que si fuese posible. ¿Usted se imagina eso? Señor, Señor, ¿es posible? ¿Quieres que yo vaya a Europa, sí o no? No, uno va comprando el tiquete, yo me voy para Europa. No, yo me voy para Chile. Señor, ¿quieres que deje a mi mujer? Señor, ¿quieres que deje a mi marido con que llevo 34 años de casado? Yo te aseguro que escucharía una vocecita por allá que te dice: no, Señor, ¿cómo vas a abandonar a la mujer de tu juventud? ¿Cómo vas a abandonar a tu marido? No, pero eso no va a caer bien, porque hay una pelea, hay un problema, hay discusiones, hay guerras. Lógico, no quiere escuchar a su yo hablar. Y uno puede decir que Dios, pero Jesús estaba dispuesto a escuchar lo que fuese. Ahí es donde viene el poder de Dios. Y uno es tan lindo el Señor que dice: bueno, Señor, Dios mío, está bien. Está bien, no me gusta, porque siento algunas cosas. Pero el Señor dice: por eso que usted está diciendo, yo voy a meter mi mano en tu casa. Voy a restaurar tu casa. Y si me toca convertir a tu esposo en un asno, en un burro, humillarlo, lo voy a hacer. Pero asegúrese de que usted camine en santidad. Porque no sea que uno está pidiéndole: Señor, trata a mi marido que es un burro, y Dios diciendo: te voy a tratar a ti también porque eres una conejita. Claro, porque uno quiere ver los cambios. Pero cuando el Señor te dice: es contigo el negocio, socio. Claro. Eso es otro paseo. Dios mío. Entonces Dios dice: a ver, clame a mí. Y Dios hace algo especial. Cuando uno dice: bueno, Señor, lo que tú quieras. Y dice que oró, y si fuese posible, dice: si fuese posible, pasase de él aquella hora. ¿Qué más dice? Y dice: pasa de mí esta copa. Decía: Abba, Padre, todas las cosas. Esto es un consagrado, un hombre santo. Este es un hombre santo que se aparta para Dios. Esto es lo que te dice santo. Santo es que usted saque el tiempo para buscar a Dios, se separe, se aparte. Eso es separado, apartado, buscador de Dios. Eso es un santo. Santo no es un muñeco. Santo no es una estatua. Usted es un santo. Santo no es una foto. Aquí podemos decir la santa. ¿Cómo te llamas tú? La Santa Esther. ¿Y tú? La Santa Gloria. A partir de hoy estamos aquí los santos y las santas. Así sería. Porque el santo es el hombre que tiene carne y hueso, que busca a Dios. No es. Por eso la gente dice: ¿dónde están los santos? Cuando llegan a la iglesia cristiana. ¿Y dónde están los santos? No, los santos están aquí sentados, recibiendo palabra de Dios y diciendo gloria a Dios, aleluya. Hablan, escuchan, tocan, tienen manos, pies. Es un santo. Y dice: todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Aparta de mí esta copa. Apartarse es santidad. No es una palabra mística. Ay, santo, santo. No, es apartarse. Apártese. Cada que usted se aparta a orar, usted está practicando la santidad. Cada que usted se aparta de su trabajo, de su casa, y viene a la iglesia, a la casa de Dios o al templo,
usted está practicando santidad. Cada que en el negocio, cada que el familiar le dice el fin de semana, el viernes, caminar, tomémonos unas politas, y usted dice no, sino que se aparta más bien a su casita y más bien se pone a leer un libro, usted está practicando la santidad porque usted ya se apartó. ¿Eso qué es? Santidad. Ay, santidad, es apartado. Toque al que está a su lado, dígale, santidad es apartado. Profetícela esa silla, ¿ves? Siendo él tan hermoso lo hizo. Es luchando con este pedazo de carne. En las mañanas para someterla, cuando usted se tira de la cama y ora. Eso es santidad. Cuando usted está en el baño y en vez de tener pensamientos oscuros, usted está teniendo pensamientos brillantes, bañándose, ese chorrito de agua ahí cayendo, le de lindo, y usted está adorando al Señor en vez de estar pensando cositas que no son. Claro. Cuando está solo un fin de semana, ay, si estuviera aquí con el tigre. No, usted se aparta y dice, no, respeto al diablo, yo no quiero ningún tigre, yo quiero al Señor Jesús ahora, Dios mío, y que esperemos que Dios sea, Padre, arrancándole las muelas a ese tigre, quitándole las uñas, esas garras a ese tigre que me tiene destruida, y cuando Él lo convierta, entonces yo no voy a tener aquí un tigre, voy a tener aquí un palomito, un hombre también convertido. Eso es santidad. Uno cuando uno está en el proceso, uno lucha en la carne. Yo me acuerdo que, ay, Dios mío bendito, yo le digo porque de jovencito iba a la iglesia y yo a veces sentía que no podía porque, claro, la carne se levanta. Cuando yo sentía que la carne me levantaba y el diablo me ponía a pensar en la pelada, porque a veces cuando uno es soltero cualquier burro es hermoso. No, uno soltero, eso es como cuando uno tiene hambre, cualquier papa podrida, eso le sirve. No. Y sí, de verdad, uno soltero, uno con esa hambre, Dios mío, el hombre con ese deseo de mujer y la mujer con deseo de marido, ven a cualquier loco y ay, papi. A cualquier escoba vieja y tan linda. Cualquier trapeador viejo, ay, tan linda la muchacha. Y cuando se meten, dijo, hoy se me abrieron los ojos espirituales, ¿sabes? ¿Quién no? ¿Con qué me metí? Pero eso en la carne no lo decía. La carne, ay, yo quiero es carne. Carne, no importa que sea de cerdo. Ella con carne de cerdo y él con carne de puerca. ¿No? Y a mí se me metía solterito, claro, cuando yo iba a la iglesia y cuando ¡blum! Se me metía, ay, es tan bonita. A la casa de los demonios me metían aquí esos dardazos y cuando sentía que es así, no, yo, Dios mío bendito, no, yo no puedo estar obsesionado. En el nombre de Jesús, sácame todos estos demonios de la cabeza. ¡Fuera! En el nombre de Jesús. Claro. No, tenemos que caminar para el Señor, no importa que nos duela un poquito, pero caminando con el Señor es más que suficiente. Señores y señoras, caminar en la santidad es lo máximo. Y no estoy hablando de religión. La santidad significa sepa escoger, sepa lo que le conviene. Eso es santidad. Vivir tranquilamente, sabiamente. Eso es santidad. Santidad, todo, saber escoger, saber decidir. Eso es. Ay, pero ¿cómo? No, antes de meterme con esa señora, yo voy a averiguar quién es. Porque hay muchos que se meten y cuando ya se meten, están metidos hasta el tope, hasta el copete. Ya se averiguan y dicen, ay, ¿yo con quién me metí? Por el acelere. Pero santidad significa, piense bien primero, analice bien, que todo sea puro, sea para la gloria de Dios, aprobado por Dios, para que te sea útil y que todo sea para el servicio del Señor, y luego ahí sí van adelante. Mientras tanto, es mejor solo que mal acompañado. Y si tienes ese deseo de marido,
coja usted una almohada y píntele los ojos, píntele la nariz, píntele la boca y póngale barba. Sí, señor. Y abrace a ese man, abrace a ese tipote y póngale como póngale el pelo que quiera. Venga para acá, papi, en el nombre de Jesús. O lo mismo, el mancito que está, que no, ay, que estoy que me quemo, 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 ay, o me caso o me quemo, ay, me caso o me quemo, porque cualquiera de los dos se va a quemar, así como va. Entonces póngale a una almohada lo mismo, póngale una melena, póngale, píntele las cejas, hágale tatuaje ahí, algo tatuado de una vez para que no le quite la pintura. Unos labios en rojo encendidos ahí y ahora será. Venga para acá, mamacita bella. Ay. Cuando se despierta sabroso, con una vieja que no le habla, que no le boca, no le huele mal. Claro, que no hay que ir a comprar el desayuno. No, que vaya a comprar el desayuno. Oiga, ¿y ese cuento qué? No, póngase de pie porque usted ya me tiene aquí ya. Hasta acá me va a tener. Póngase de pie. ¿Ah? ¿Cómo? Santidad es hermoso porque es la capacidad de escoger. ¿Sí la vio? ¿Sí la vio? ¿Sí vio qué es santidad? Capacidad de escoger. Dios nos dio santidad, es la capacidad de escoger porque fuimos separados para Dios. Todo lo que le agrade a Dios, si lo hacemos, es santidad. Ya no moriré, yo le amaré, le adoraré y le serviré. Agradezco a Dios que me salvó. Yo estaba muy mal al borde de la muerte, en mis errores yo estaba perdido, pero Dios me tocó, me liberó. Ahora esto vivo y estoy feliz.